Capítulo 4. La noche había caído sin que se dieran cuenta. El tiempo, como si hubiera decidido desaparecer por cuenta propia, se desvaneció entre carcajadas, cucharadas de ramen y partidas consecutivas en la consola. El living de la casa de Naruto estaba sumido en un cálido desorden, con cojines en el suelo, latas vacías de refresco y envoltorios de golosinas esparcidos alrededor de los dos amigos, quienes se encontraban en una intensa partida multijugador. Kuze, con la lengua fuera por la concentración y el ceño fruncido, no podía creer que Naruto tuviera ese nivel de habilidad. Cada vez que pensaba que lo tenía acorralado, el rubio sacaba un movimiento imposible que lo hacía perder de forma ridícula. Eso no fue justo, hiciste trampa. Gritó Kuze, lanzando su control sobre el sofá, pero sin una pizca de molestia genuina, más bien con esa frustración infantil que brota entre amigos muy cercanos. Naruto soltó una risa estruendosa mientras se recostaba con los brazos detrás de la cabeza, dejando que la victoria lo envolviera. Te dije que no podías ganarme en este juego. Este es mi terreno, Kuze. Ríndete, dijo con tono de burla, guiñándole un ojo mientras su barriga seguía protestando por el ramen que se habían comido unas horas antes. Kuze se dejó caer sobre el tatami, exhalando largamente y mirando el techo. La risa aún no desaparecía de su rostro, y aunque el cuerpo le pesaba, el ambiente era tan cómodo que no sentía necesidad de moverse. ¿Qué hora es? Preguntó sin muchas ganas de saber la respuesta, solo por inercia. Naruto sacó su teléfono y entrecerró los ojos. Casi las 2 de la mañana, respondió algo sorprendido. Un silencio breve se instaló entre ambos, roto únicamente por el zumbido de la nevera en la cocina y el tintineo ocasional de las latas cuando alguna rodaba por accidente. Naruto giró su cabeza para ver a Kuze, quien seguía tirado en el suelo como si fuera parte del mobiliario, y soltó una ligera carcajada. ¿Te vas a quedar a dormir? No pienso cargar con tu cuerpo hasta la parada de autobús, dijo con tono despreocupado, aunque ya sabía la respuesta. Sí, murmuró Kuze, medio dormido ya. No tengo ganas de irme. Además, tu sofá es más cómodo que mi cama, eso no es justo. Naruto se encogió de hombros, levantándose para buscar una sábana en uno de los armarios cercanos. Se la lanzó encima sin decir nada, y luego apagó las luces principales, dejando solo la tenue iluminación de la cocina, que les permitía ver sin forzar demasiado la vista. ¿Quieres otra partida antes de dormir? Preguntó Naruto mientras regresaba a su lugar, sin mucha intención de dormir todavía. Kuze negó con la cabeza, acurrucándose bajo la sábana y girándose hacia el respaldo del sofá. No, ya me rendí, si sigo jugando contigo perderé mi dignidad, bromeó, aunque su voz ya arrastraba un poco el sueño. Naruto se sentó en el suelo, junto al sofá, mirando en silencio por unos segundos el perfil de su amigo. Era curioso. Nunca se había planteado que la compañía silenciosa de otra persona pudiera ser tan agradable. Durante años había estado solo, centrado en su vida, sus propios problemas, sus recetas de ramen, sus entrenamientos, todo lo que hacía giraba alrededor de él. Y de repente, Kuze había aparecido como una anomalía tranquila, alguien que simplemente estaba, sin pedir nada a cambio. La noche siguió su curso. Naruto se terminó durmiendo sentado, con la espalda apoyada en el sofá y la cabeza inclinada hacia un lado. Kuze, ya completamente dormido, murmuraba algunas palabras incomprensibles de vez en cuando, lo cual causaba algún que otro movimiento involuntario de Naruto al sobresaltarse. La mañana siguiente llegó con una luz suave entrando por las rendijas de las cortinas. El aire aún conservaba un aroma tenue a ramen, y el sol acariciaba lentamente el suelo del salón. Kuze fue el primero en abrir los ojos, parpadeando con pereza mientras se desperezaba lentamente. Su cuerpo protestaba por haber dormido en el sofá, pero al menos había dormido profundamente. Miró alrededor, viendo a Naruto aún dormido, en una postura ridícula, con la boca ligeramente abierta y un hilo de baba que amenazaba con caer sobre su camiseta. Kuze sonrió de forma inevitable. Se levantó lentamente, sin hacer ruido, y se dirigió a la cocina para buscar algo de agua. Encontró un vaso, abrió el refrigerador y bebió sin decir palabra. El silencio de la mañana era algo que no solía disfrutar, pero allí, en esa casa, era distinto. Se sentía como si el tiempo mismo estuviera dando un respiro. Al regresar, Naruto ya estaba medio despierto, rascándose la cabeza con gesto adormilado. ¿Te levantaste primero? Qué considerado, dijo con voz ronca. Kuze soltó una carcajada. Tu cara dormido es digna de una foto, ¿sabías? Naruto lo miró con una mezcla de burla y amenaza falsa. Toma una y verás tu ramen arder en venganza.
Ambos rieron como si no tuvieran ninguna prisa por volver al mundo real. Pasaron algunos minutos en silencio hasta que Naruto se levantó también, estirándose mientras sus huesos crujían por la mala postura. Vamos, prepararé algo ligero, no tengo ganas de cocinar ramen tan temprano, anunció, caminando hacia la cocina con paso lento. Kuze se dejó caer en una silla de la mesa mientras lo veía moverse. El ambiente cálido del hogar de Naruto, la naturalidad con la que compartían espacio, el desayuno improvisado que sabían terminaría siendo delicioso, todo eso construía una sensación de cotidianidad que hacía tiempo no experimentaba. Mientras Naruto comenzaba a preparar un desayuno simple, de esos que llenan sin empalagar, Kuze lo observó con cierta tranquilidad en los ojos. No era una amistad común. Había algo en ese lazo que se fortalecía con cada encuentro, con cada comida compartida, con cada risa lanzada sin medida. Y quizá, aunque no lo dijeran en voz alta, ambos sabían que esa conexión no era algo que se pudiera encontrar todos los días. Sin decir mucho más, se sentaron a desayunar. El día apenas comenzaba, pero el recuerdo de aquella noche, entre videojuegos, ramen y la risa compartida, quedaría grabado como uno de esos momentos sencillos que, sin saber por qué, se vuelven inolvidables. Con algunas horas más ya transcurridas, Kuze, con las mejillas llenas de color por el apuro, miró su teléfono y soltó una maldición ahogada. El tiempo se le había vuelto a ir de las manos. La conversación, los dulces, el desayuno improvisado, todo se le había pasado en un abrir y cerrar de ojos. Al ver la hora exacta, su rostro palideció. Otra vez tarde. Masculló entre dientes, volteando a ver a Naruto, que en ese momento terminaba de lavarse las manos tras preparar un par de onigiris para la tarde. Sin pensarlo, Kuze le pidió apresuradamente la ducha prestada. Naruto, sin perder su calma, solo asintió y le indicó con el pulgar dónde estaba el baño. Kuze corrió como rayo, quitándose la camiseta manchada del ramen de la noche anterior por el camino, dejando una estela de caos a su paso. En el interior del baño, se bañó lo más rápido que pudo, con el agua caliente apenas alcanzando a relajarlo un poco antes de volver a sentir el tic-tac implacable del reloj mental. Al salir, se dio cuenta de que su ropa seguía inutilizable. Con cierta vergüenza, pidió prestada alguna muda limpia a Naruto. El rubio lo miró un segundo, luego rió divertido y le lanzó una camiseta negra algo holgada y unos pantalones casuales que, si bien no eran exactamente de su talla, le permitirían llegar presentable a clases. Kuze prometió devolverla en cuanto pudiera, pero no tuvo tiempo ni de alisar las arrugas cuando Naruto, al ver la hora también, chasqueó la lengua. «Vas a llegar tarde igual si sales corriendo», dijo el rubio mientras tomaba sus llaves. «Vamos, te llevo yo». Kuze apenas alcanzó a abrir los ojos como platos cuando Naruto ya se había cambiado con rapidez sobrehumana. Pantalón negro, chaqueta corta, gorra ladeada y ese aire confiado que nunca se despegaba de su rostro. Salieron del local a toda prisa, y justo frente al edificio esperaba una motocicleta de color negro mate, con detalles en naranja y una estética agresiva que parecía sacada de un manga de acción. Kuze dudó un segundo al verla, pero la opción de quedarse a limpiar la sala de castigos lo hizo tragar saliva y subirse sin rechistar. Naruto encendió el motor, rugiendo como una bestia metálica, y con una sonrisa pícara, giró la cabeza apenas para decir: «Sujétate bien, que no pienso pisar los frenos». Y lo decía en serio. Apenas el semáforo cambió, el rubio aceleró con violencia, haciendo que Kuze se aferrara a su cintura como si su vida dependiera de ello. El viento golpeaba su rostro, el rugido del motor se mezclaba con su pulso acelerado, y los edificios pasaban como manchones borrosos a su alrededor. Naruto se metía por atajos, callejones estrechos, rampas pequeñas y cruces con tráfico mínimo, demostrando una familiaridad peligrosa con la ciudad. En cada curva, Kuze apretaba los dientes y se aferraba más, con los nudillos blancos. No era miedo exactamente, era esa mezcla de adrenalina y locura que uno siente cuando está al borde de algo increíblemente divertido y absurdamente irresponsable. «Sabes que esto es ilegal, ¿verdad?», gritó Kuze sobre el rugido del motor. «¿Sí?», respondió Naruto con una carcajada salvaje. Siguieron así por otros 5 minutos hasta que finalmente, con una derrapada elegante, se detuvieron frente a la academia privada Seirei. Kuze bajó de la motocicleta tambaleándose, las piernas temblorosas y el corazón galopante. Apenas pudo despedirse de Naruto, alzando una mano temblorosa mientras corría hacia la entrada. Sabía que si cruzaba las puertas en los próximos 3 minutos, evitaría el castigo.
Naruto lo observó irse, con la brisa agitando su gorra, los ojos brillantes como siempre, hasta que Kutze desapareció entre los pasillos de la entrada. Bajó la mirada hacia el uniforme que había prestado. Le quedaba raro a Kutze. Pero tenía algo, natural. Como si la escena se hubiera repetido muchas veces, en otro lugar, en otro momento. Volteó a ver la academia desde donde estaba, apoyado sobre su motocicleta. El edificio era elegante, moderno, con detalles clásicos y un orden casi militar. Uniformes impecables, estructura de alta clase, todo en ese lugar gritaba élite. Naruto frunció un poco el ceño. Por lo general, evitaba esos lugares, pero había algo en esa escuela que le llamaba la atención. O quizás era la simple curiosidad. O algo más. Decidido, apagó la motocicleta y la dejó bien aparcada a un lado, en una zona de sombra. Se aseguró que nadie lo mirara, ni guardias, ni cámaras. Su presencia no era exactamente legal, pero tampoco tenía intenciones malas. Solo era un vistazo. Solo un paseo. Con pasos ágiles, y asegurándose de que su gorra cubriera parte de su rostro, Naruto trepó una pequeña valla lateral que daba al jardín trasero de la academia. Aterrizó sin ruido, con la soltura de alguien acostumbrado a colarse donde no debía. El jardín estaba vacío a esa hora. Las clases ya habían comenzado, y eso le daba algo de tiempo para explorar sin levantar sospechas. Caminó entre los arbustos decorativos y la fuente central, observando los detalles arquitectónicos, los símbolos tallados y la disposición estratégica de las cámaras. Seirei no era cualquier academia. Estaba hecha para formar a la élite, pero también para controlar hasta el más mínimo detalle. Todo olía a perfección, y a opresión. Naruto, con sus instintos siempre alerta, se deslizó por un pasillo exterior, donde pudo ver a algunos estudiantes a través de las ventanas. Chicas de cabello impecable, chicos con rostros altivos, todos sentados en perfecto orden, como si fueran parte de una coreografía. Pero también vio algo más, a uno de ellos, en la esquina de la clase, mirando por la ventana con los ojos vacíos, como si su alma estuviera atrapada en una jaula de oro. «¡Qué lugar más aburrido!», murmuró Naruto con una sonrisa ladeada. Avanzó por el borde de uno de los corredores, pasando junto a un cobertizo de limpieza. Escuchó pasos a lo lejos y se detuvo en seco, escondiéndose tras una columna de mármol. Un grupo de profesores pasó hablando en voz baja, sin sospechar nada. Cuando se alejaron, Naruto continuó, esta vez con más cuidado, hasta llegar a un pequeño anfiteatro vacío. Las gradas daban al centro de un escenario donde probablemente se hacían presentaciones o actos escolares. Se sentó en una de las bancas altas, cruzó los brazos sobre el respaldo y miró hacia el cielo abierto. Sonrió, satisfecho. No sabía aún por qué, pero algo le decía que ese lugar pronto le traería más entretenimiento del que esperaba. Tal vez no era el único que rompía las reglas allí. Y eso sí que era interesante. Mientras permanecía sentado en esa banca frente al campo deportivo, con la mirada algo perdida y la boca todavía con un leve rastro de azúcar de las golosinas que había estado comiendo, Naruto no pudo evitar notar el repentino aumento de ruido a su alrededor. Voces femeninas, risas, pasos rápidos y el leve sonido de un silbato rompieron la tranquila atmósfera que había estado disfrutando. Curioso, giró ligeramente la cabeza, y fue entonces cuando la vio. Una gran cantidad de chicas con ropa deportiva comenzaron a salir del gimnasio, formando grupos que se dirigían hacia el campo para empezar lo que claramente era una clase de educación física. El sol resaltaba el brillo del sudor que apenas comenzaba a formarse en sus frentes mientras trotaba el primer grupo, y Naruto se sintió repentinamente muy despierto. Sus ojos, con ese característico brillo juguetón, se enfocaron en los movimientos repetitivos de las estudiantes al correr. No pudo evitar que su mirada se desviara hacia ciertas áreas específicas. Los pechos de algunas de ellas rebotaban al ritmo de sus pasos, un vaivén hipnótico que capturó completamente su atención. Trató de mantener una expresión neutral, pero una sonrisa pervertida se le escapó sin querer, como si su rostro hubiera traicionado a su sentido común. ¿Esto es mejor que el ramen?, murmuró para sí mismo, cruzando los brazos tras la cabeza como si estuviera viendo un espectáculo exclusivo. Durante varios minutos se dedicó a observar con atención, inmerso en su momento de contemplación impúdica, completamente ajeno al hecho de que alguien se acercaba por detrás. Entonces, de repente, una voz firme y femenina lo sacó de su trance. «Oye tú», dijo la voz con autoridad. Naruto dio un respingo y giró la cabeza de inmediato, con el corazón dándole un vuelco. Sus ojos se encontraron con los de una chica que estaba parada justo detrás de él.
Era una joven con el mismo uniforme deportivo que las demás. Camiseta blanca, pantalones cortos oscuros y el cabello grisáceo recogido en una coleta alta. Tenía una figura atlética y sus ojos azules lo atravesaban como cuchillas heladas. Lo estaba mirando directamente, sin titubear, y con una expresión seria que no dejaba espacio a malentendidos. ¿Quién eres? ¿Y por qué estás espiando a las chicas? Preguntó sin rodeos, cruzando los brazos. Naruto sintió como un chorro frío de sudor comenzaba a deslizarse por su nuca. La expresión de la chica, completamente impasible ante su presencia, lo hizo entrar en pánico. Intentó sonreír nerviosamente, levantando las manos como si quisiera demostrar que era inofensivo. No, espera, no es lo que piensas, yo solo, estaba descansando un poco, sí, eso, vine a comer dulces y descansar, dijo rápidamente, señalando el envoltorio de una golosina en el suelo, como si fuera prueba irrefutable de su inocencia. La chica alzó una ceja, manteniéndose impasible. No parecía impresionada ni convencida. Descansar. Justo frente al campo donde las chicas trotan. Qué conveniente, respondió, su voz estaba llena de desconfianza. Dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ambos mientras lo observaba detenidamente de arriba a abajo. Naruto tragó saliva con fuerza. Podía sentir que cualquier excusa improvisada era insuficiente ante su mirada inquisitiva. Intentó otra táctica. No soy un pervertido. Te juro que no vine a mirar nada raro. Solo estaba sentado aquí porque estaba esperando a un amigo. Sí, eso. Mi amigo está en ese hospital de ahí, me dijo que vendría en unos minutos y como no hay otra sombra cerca pues, me quedé aquí. La chica chasqueó la lengua con molestia, claramente cada vez menos paciente. Ajá, ¿y ese amigo tuyo también se pasa el rato babeando mientras las chicas corren? No. Solo estaba, admirando la energía juvenil de todas ustedes, trató de justificarse, con una sonrisa que buscaba ser encantadora pero que en contexto sonaba ridícula. La mirada de la chica se endureció aún más, y Naruto empezó a mover las manos como si con eso pudiera disipar la tensión. No podía seguir ahí mucho más tiempo. Si alguien más se acercaba y lo veían rodeado de chicas en ropa deportiva mientras él parecía el típico sospechoso que se esconde en los arbustos de los animes, su reputación, lo poco que tenía, quedaría destruida. Oye. Escucha, no quiero problemas. Te doy mi palabra de ninja que no estaba haciendo nada raro. Es más, si quieres me voy ahora mismo, sin decir nada. ¿Sí? Así no te molesto más. La chica entrecerró los ojos, observándolo con más intensidad. Hubo un momento de silencio entre ambos, en el que solo se escuchaba el sonido de los pasos y risas a lo lejos. Naruto comenzó a levantarse lentamente de la banca, esperando no provocar ninguna reacción agresiva. Mira, continuó, si quieres que me vaya, me voy. Pero podrías al menos decirme tu nombre, para recordarte como la chica que me salvó de meterme en un gran lío. Ella no respondió al instante. Lo miró en silencio, como si intentara descifrar si realmente era tan torpe como aparentaba o si simplemente era un mentiroso bien entrenado. Finalmente, suspiró. TCH, qué fastidio, dijo mientras se daba media vuelta, sin quitarle los ojos de encima del todo. No causes más problemas o juro que le aviso a la instructora y te sacamos entre todas. Naruto asintió varias veces como un niño atrapado haciendo travesuras, mientras lentamente empezaba a alejarse, aún sintiendo la presión de su mirada en la espalda. Pero justo cuando pensó que había escapado ileso, la misma chica volvió a hablar, deteniéndolo en seco. Y por cierto, si realmente no estabas mirando con malas intenciones, no deberías sonreír como idiota mientras te vas. Naruto se tocó el rostro, y se dio cuenta que, inconscientemente, tenía una sonrisa nerviosa en los labios. Rápidamente la borró, murmurando para sí mismo. Maldita sea, esto no se le hace a un hombre en paz, y así, con pasos rápidos y torpes, se retiró del lugar, no sin lanzar una última mirada al campo, y al rostro serio de aquella chica que, por alguna razón, seguía observándolo hasta que desapareció de su vista. Y final del capítulo 5. Naruto caminaba a paso ligero, sintiendo como la tensión comenzaba a disiparse de sus hombros a medida que se alejaba de la zona del campo deportivo. No pudo evitar girar levemente la cabeza para echar un vistazo rápido por encima de su hombro. Sus ojos buscaron de inmediato a la chica de cabello plateado que lo había sorprendido minutos antes, pero al no verla siguiéndolo, una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro.
Esa sonrisa traviesa, la típica de alguien que había salido ileso de una situación comprometedora, se extendió de oreja a oreja. Bueno, parece que he sobrevivido por ahora, murmuró para sí mismo, frotándose la nuca mientras sus pasos lo llevaban hacia otro sector de la academia. El camino frente a él se abría en dos direcciones, y Naruto, siendo fiel a su instinto aventurero, eligió el sendero menos transitado, uno que bordeaba la parte trasera del edificio principal. A medida que avanzaba, las voces de los estudiantes se hacían más tenues, reemplazadas por el susurro de las hojas y el sonido ocasional de una ventana cerrándose con suavidad. Naruto mantuvo sus sentidos alerta, disfrutando del desafío que representaba moverse como un fantasma en aquel entorno donde no pertenecía. Sus pasos lo llevaron hasta un pequeño jardín interior, perfectamente cuidado, donde una fuente de piedra antigua arrojaba un débil chorro de agua. Alrededor, arbustos cortados con precisión milimétrica formaban figuras geométricas, y en el centro, bancos de madera pulida invitaban a sentarse. Naruto observó el lugar con detenimiento, notando la quietud que reinaba ahí. Era un punto ciego, sin cámaras visibles ni ventanas directas, lo que lo convirtió en su nuevo refugio temporal. Se dejó caer sobre uno de los bancos, estirándose con una satisfacción que le recorría todo el cuerpo. Esto es mejor que cualquier escondite, dijo, apoyando la cabeza hacia atrás y dejando que el sol filtrado entre las hojas le calentara el rostro. Permaneció así unos minutos, permitiéndose disfrutar de la tranquilidad que había encontrado, pero su curiosidad era demasiado fuerte como para quedarse quieto por mucho tiempo. No vine aquí solo a tomar el sol, se recordó, poniéndose de pie con un estiramiento exagerado. Desde su nueva posición, divisó una pequeña puerta de mantenimiento medio oculta entre las plantas trepadoras de la pared opuesta. Naruto sonrió como si acabara de encontrar un tesoro secreto. Caminó hacia la puerta, asegurándose de no hacer ruido. Con un rápido movimiento, giró la manija, encontrándola sin seguro. Empujó la puerta y se deslizó al interior. El pasillo al que dio era estrecho, con tuberías expuestas y el leve zumbido de ventiladores industriales. Un acceso de servicio, sin duda. Naruto avanzó con cuidado, manteniéndose pegado a la pared mientras el sonido de sus pisadas resonaba apagadamente sobre el suelo de cemento. Pronto llegó a una escalera que ascendía en espiral, y sin dudarlo, comenzó a subirla, contando mentalmente los peldaños mientras se preguntaba a dónde lo llevarían. Al llegar al final, empujó otra puerta metálica, y se encontró en un corredor amplio y vacío, decorado con vitrales y cuadros de antiguos directores de la academia. Naruto silbó impresionado al ver la ostentosidad del lugar. Era claramente una zona administrativa o de alto rango. Los suelos de mármol, las paredes adornadas con molduras doradas, y el silencio sepulcral lo confirmaban. Caminó con calma, observando los detalles con la curiosidad de un niño en un museo. Al pasar frente a una de las puertas, notó un cartel que decía Sala de Reuniones del Consejo Estudiantil. La sola idea de los típicos presidentes de consejo, serios y arrogantes, le sacó una sonrisa burlona. Imaginó por un segundo cómo sería irrumpir allí y descolocar a todos con su presencia. Sin embargo, sabía que ya había tentado bastante su suerte por el día. Continuó avanzando, hasta encontrar un balcón que daba hacia uno de los patios internos de la academia. Desde esa altura, Naruto pudo ver el bullicio de los estudiantes cambiando de clase, cruzando de un edificio a otro con esa disciplina artificial que solo las instituciones de prestigio sabían imponer. Apoyado en la barandilla, observó cómo los grupos se formaban. Las chicas populares, los chicos mimados, los solitarios que se perdían en sus pensamientos. Era un pequeño teatro, uno que Naruto encontraba fascinante por su frialdad. Y pensar que Kuze se mete aquí todos los días, susurró, recordando a su nuevo amigo, quien parecía encajar a su manera en ese lugar tan estructurado. El tiempo pasaba sin que se diera cuenta, y aunque la tentación de seguir explorando era fuerte, Naruto sabía que tarde o temprano correría con la mala suerte de cruzarse con alguien más autoritario que la chica de antes. Aún así, su instinto le decía que no era momento de retirarse. Algo le pedía seguir adelante, como si la academia escondiera un secreto que le correspondía descubrir. Decidió bajar por otra escalera de servicio, siguiendo su intuición. Esta vez, el pasillo al que llegó era más amplio, con ventanales que daban al gimnasio principal. Desde ahí, pudo ver a varios estudiantes entrenando, algunos practicaban artes marciales, otros jugaban baloncesto, pero lo que más le llamó la atención fue un dojo ubicado al fondo, donde un pequeño grupo de chicas entrenaba kendo.
La visión de los golpes secos, las katanas de bambú chocando con fuerza, y la seriedad en sus rostros, lo dejó observando en silencio durante varios minutos. Naruto admiraba la determinación, pero sobre todo, disfrutaba ver cuando alguien rompía con la imagen frágil que la sociedad les imponía. Definitivamente, esta escuela no es tan aburrida como pensaba, se dijo, con una chispa de emoción encendiendo en su pecho. Siguió caminando hasta que un sonido peculiar captó su atención. Una melodía suave, proveniente de un aula con la puerta apenas entreabierta. La curiosidad, como siempre, fue más fuerte que el sentido común. Se acercó despacio, espiando por la rendija. Dentro, una chica de cabello oscuro tocaba el piano con una delicadeza hipnótica. No había público, ni espectadores, solo ella y las teclas. Naruto observó, respetando la intimidad del momento. Por un instante, sintió que la academia no era solo un lugar de reglas y presiones sociales, sino también un espacio donde cada quien buscaba su manera de respirar entre tanta perfección impuesta. Cuando la melodía terminó, Naruto se alejó silenciosamente, con una expresión distinta en el rostro. Más serena, más curiosa aún. Sabía que había visto apenas una parte mínima de todo lo que la academia se iba y escondía. Pero lo que más claro tenía era que ese no sería su último paseo por ahí. Sin darse cuenta, ya estaba de nuevo cerca de la salida, aunque lejos de retirarse, se quedó recargado contra la pared, observando a los estudiantes como un espectador en primera fila, planeando su próxima intrusión con una sonrisa de travieso grabada en el rostro. Naruto se deslizaba sigiloso por los pasillos de la academia, con la espalda pegada a la pared, atento a cualquier sonido o sombra que delatara la presencia de algún estudiante o profesor. Durante varios minutos había logrado esquivar grupos de alumnos que iban y venían entre clases, y aunque su corazón latía con fuerza, una emoción traviesa vibraba en su pecho. Fue entonces cuando, al doblar una esquina, notó a lo lejos a un grupo de chicas caminando juntas, conversando animadamente. Eran 5, todas usando el uniforme de la academia, y mientras avanzaban en dirección contraria a él, Naruto notó como sus voces llegaban nítidas hasta donde estaba. «Vamos al vestidor para cambiarnos antes de que suene la campana», dijo una de ellas, haciendo que todas asintieran entre risas. Ese simple comentario fue suficiente para que la mente de Naruto encendiera una alarma de oportunidad. Una sonrisa pervertida, de esas que solo se ven en los mangas más descarados, se formó lentamente en su rostro. Esto podría ser épico», murmuró, escondiéndose rápidamente detrás de un árbol para no ser visto. Su imaginación ya volaba, creando en su mente la escena de lo que estaba a punto de hacer. Seguirlas hasta el vestuario y buscar la forma de echar un vistazo a lo prohibido. La idea era absurda, peligrosa, y completamente estúpida, pero justo por eso le parecía tan emocionante. Esperó a que las chicas doblaran la esquina y se preparó para seguirlas, ya casi podía saborear la adrenalina, cuando de repente, el sonido de la campana resonó por toda la academia. Ese estruendo metálico detuvo sus pensamientos de golpe, haciéndolo chasquear los dientes con frustración. «TCH, justo ahora», gruñó, girando la cabeza hacia la ventana más cercana. Desde ahí, pudo ver cómo los alumnos comenzaban a salir en grupos, llenando los pasillos en dirección al comedor. Era la hora del almuerzo, y su plan acababa de ser aplastado por la rutina estudiantil. Naruto apretó los puños, sabiendo que si se quedaba un segundo más en ese lugar, sería atrapado en medio de la multitud. No había tiempo para lamentarse. Miró a su alrededor, buscando una vía de escape, pero el único camino libre estaba justo por donde iban a pasar decenas de estudiantes. No podía darse el lujo de ser visto, no después de haber estado a punto de ser atrapado por esa chica de cabello plateado minutos antes. Sus ojos se movieron frenéticos hasta que, a su derecha, notó una ventana abierta en el segundo piso. Una pequeña sonrisa de alivio curvó sus labios. «No tengo opción, ¿verdad?», dijo para sí mismo, y sin perder más tiempo, corrió hacia la pared donde la fachada tenía unas molduras de piedra que formaban una especie de cordillera improvisada. Sin dudarlo, comenzó a escalar, aferrándose con fuerza, sintiendo como la adrenalina volvía a recorrer su cuerpo. Cada impulso lo acercaba más a la ventana, y a pesar de que no era la entrada más cómoda, al menos lo mantendría fuera de la vista. Cuando llegó a la ventana, metió la cabeza primero, asegurándose de que no hubiera nadie en el interior. Parecía ser una sala vacía. Perfecto. Sin embargo, al intentar meter el resto del cuerpo, se dio cuenta de que no era tan sencillo. Sus caderas quedaron atascadas en el marco, y durante unos segundos, comenzó a forcejear, empujando con fuerza y maldiciendo en voz baja.
Finalmente, con un último tirón, logró deslizarse dentro, pero el impulso lo hizo perder el equilibrio, cayendo de espaldas contra el suelo con un golpe sordo que le sacó el aire de los pulmones. Dejó escapar un quejido, mirando el techo mientras trataba de recuperar el aliento. Sin embargo, su alivio duró apenas unos segundos. Sintió una sombra proyectarse sobre su cuerpo, y al enfocar la vista hacia arriba, lo primero que vio fue un par de piernas cruzadas, vestidas con un short de educación física. Sus ojos siguieron la figura hacia arriba, encontrándose con una silueta femenina que lo observaba desde lo alto, a apenas unos centímetros de su rostro. El cabello café, atado en una coleta alta, se agitaba levemente, y esos ojos que ya le eran conocidos lo miraban con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿Otra vez tú?, preguntó Yuki, con una sonrisa ladeada mientras lo observaba desde su posición. Su tono era burlón, como si acabara de descubrir a un niño pequeño robando dulces. Naruto sintió como una gota de sudor frío le recorría la sien. No era la mejor de las situaciones. Atascado en el suelo, con la culpabilidad dibujada en su expresión, y Yuki observándolo como si hubiera estado esperando exactamente este momento para atraparlo. Esto no es lo que parece, empezó a balbucear, levantando las manos como si con eso pudiera defenderse de las conclusiones que ella estaba a punto de sacar. Yuki arqueó una ceja, sin moverse de su sitio, como si disfrutara viéndolo retorcerse en su propia torpeza. Se inclinó levemente, colocando sus manos en las caderas, mientras su sonrisa se hacía más amplia. No sé, desde aquí abajo, parece bastante sospechoso. Un chico colándose por la ventana del segundo piso, justo cuando las chicas se cambian para el almuerzo, dijo, dejando caer sus palabras con malicia calculada. Naruto agitó las manos desesperadamente. No. No vine a espiar a nadie. Solo estaba buscando un atajo para salir, te lo juro. Esto es pura coincidencia. La risa de Yuki fue suave pero clara. Dio un paso atrás, dándole espacio para que pudiera incorporarse mientras seguía disfrutando de la escena. ¿Coincidencia, eh? Pues vaya coincidencias que tienes últimamente. Me parece que hoy te has ganado un boleto de invitado especial a la oficina de la directora. Naruto palideció de inmediato, levantándose como un resorte. Espera. No seas así, Yuki. No tienes pruebas de nada. Además, tú me conoces, sabes que no soy de esos que... Se detuvo al darse cuenta que esa afirmación era difícil de sostener después de cómo lo había encontrado. Yuki se cruzó de brazos, girando sobre sus talones para caminar lentamente hacia la puerta. No sé, Naruto, podríamos negociar algo, dijo, volviendo a mirarlo por encima del hombro, con esa sonrisa traviesa que tanto la caracterizaba. Naruto se quedó congelado, sabiendo que estaba completamente a su merced. ¿Negociar?, repitió, tragando saliva. Sí. Me debes una comida, o tal vez dos. No cualquier cosa, quiero de ese ramen del que tanto habla Kuse. Añadió, deteniéndose frente a la puerta. El rubio parpadeó, procesando la oferta. Al menos no lo estaba amenazando directamente con entregarlo, pero aún así, era evidente que iba a jugar con él. Trato hecho, pero que conste que esto es chantaje, dijo, señalándola con un dedo acusador, a lo que Yuki respondió encogiéndose de hombros. Llámalo como quieras. Nos vemos después de clases, Naruto-kun, dijo antes de salir, dejándolo solo en la sala, con la espalda apoyada en la pared, suspirando con resignación. ¿Por qué siempre acabo en estas cosas? Se lamentó, aunque en el fondo, no podía evitar sonreír ante lo divertido que le estaba resultando ese día. Naruto dejó caer su cabeza contra la pared, soltando un largo suspiro de resignación mientras la puerta por la que Yuki había salido terminaba de cerrarse. Su corazón todavía latía con fuerza, no solo por la vergonzosa situación en la que acababa de meterse, sino también por la manera en que aquella chica lo había manipulado con una facilidad pasmosa. Primero me atrapa, luego me chantajea con su sonrisa, y ahora encima me saca comida gratis, murmuró con amargura, aunque en el fondo no podía negar que había algo divertido en todo aquello. Era como si el día, lejos de ser una simple escapada de exploración, se hubiera convertido en una especie de juego peligroso, en el que cada paso en falso lo hacía caer en las redes de alguien más astuto. Se levantó del suelo, sacudiéndose el polvo de la ropa con rápidos movimientos, notando cómo la camiseta negra que llevaba seguía siendo un tanto holgada. Era la misma que le había prestado a Kuse horas antes, y ahora le tocaba a él cargar con la desventaja de ir vestido de manera poco discreta dentro de una academia privada donde todos llevaban uniforme.
Si me pillan, seguro me cuelgan de cabeza en la entrada principal, dijo, riéndose por lo bajo mientras se dirigía hacia la ventana por la que había entrado. Sin embargo, antes de intentar salir nuevamente, se asomó con cautela para verificar si la zona seguía libre de estudiantes. El reloj marcaba apenas unos minutos después de la hora del almuerzo, por lo que el pasillo estaba plagado de estudiantes yendo de un lado a otro, todos inmersos en sus conversaciones, sin sospechar que un intruso los observaba desde la sombra de un aula. Naruto frunció el ceño. Imposible salir por aquí ahora, tendría que esperar al cambio de clase o buscar otra ruta, reflexionó, mirando hacia el interior del aula. Desde donde estaba, podía ver otra puerta al fondo, probablemente comunicada con otro pasillo interno. Sin perder más tiempo, se deslizó entre las filas de pupitres, manteniendo la cabeza agachada, como si de un ladrón profesional se tratase. Abrió la puerta con sumo cuidado, evitando cualquier crujido delator. Lo que encontró fue un pasillo mucho más estrecho y silencioso, casi como si aquel sector de la academia estuviera olvidado por todos. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de documentos, y el polvo en el suelo indicaba que no era un lugar frecuentado por estudiantes. Perfecto, pensó Naruto con una sonrisa triunfante, sintiéndose como un explorador en un templo antiguo. Avanzó con pasos rápidos pero ligeros, siguiendo aquel corredor angosto, hasta que encontró otra puerta al final. Se detuvo frente a ella, apoyando la oreja contra la madera para asegurarse de que no hubiera movimiento al otro lado. Al no percibir nada, la abrió con decisión y, para su fortuna, desembocó en una escalera de servicio que descendía al primer piso. Naruto bajó los peldaños de dos en dos, disfrutando la sensación de haber encontrado una vía de escape secreta. No obstante, antes de alcanzar la salida, escuchó un ruido de voces provenientes de la planta baja. Se detuvo a medio camino, observando por la barandilla con cautela. Dos chicas conversaban animadamente, paradas justo al pie de la escalera. Naruto frunció el ceño, sabiendo que si bajaba de golpe sería descubierto. No podía arriesgarse, no después de la promesa forzada que acababa de hacerle a Yuki. Apoyó la espalda contra la pared, suspirando con fastidio. Otra maldita emboscada, refunfuñó, buscando una solución rápida. Sus ojos recorrieron el lugar hasta que notó un ventanal lateral, que daba a lo que parecía ser un pequeño patio interior. La ventana estaba abierta, lo suficiente como para que alguien ágil pudiera deslizarse por ella sin problemas. Naruto sonrió con satisfacción. Hoy es día de parkour, parece, se dijo, avanzando hacia el ventanal. Con movimientos ágiles, se subió al marco, manteniendo el equilibrio mientras una ráfaga de viento le agitaba el cabello. El salto no era complicado. Al otro lado había un pequeño tejado que podía usar para seguir su escape. Sin pensarlo demasiado, se lanzó hacia el tejado, rodando al caer para amortiguar el impacto. El sonido fue mínimo, y cuando se incorporó, se sintió como un verdadero ninja en misión. Desde ahí, tuvo una visión más clara de los patios interiores de la academia. Podía ver a los estudiantes disfrutando de su almuerzo, sentados bajo los árboles o agrupados en las mesas al aire libre. Era un contraste curioso. Mientras todos seguían con su rutina diaria, él seguía encadenado en su pequeña aventura de infiltración. Aprovechando su ventaja de altura, comenzó a desplazarse agachado sobre el tejado, buscando un punto de descenso seguro. Fue entonces cuando algo en particular llamó su atención. No muy lejos, a través de un ventanal abierto, pudo ver a Kuze, sentado en una mesa dentro de una sala de descanso, comiendo un pan relleno mientras miraba su teléfono con expresión aburrida. Naruto no pudo evitar reírse. Mira nada más, el tipo al que vine a rescatar ni se entera de que estoy arriesgando el pellejo por su culpa. Se deslizó hasta el borde del tejado, donde una tubería gruesa descendía hacia el suelo. Se aferró a ella y comenzó a bajar con rapidez, sintiendo como sus músculos se tensaban por el esfuerzo. Cuando por fin llegó al suelo, exhaló aliviado, sacudiéndose las manos. Había logrado salir de la zona más peligrosa. No obstante, sabía que todavía no estaba a salvo. La entrada principal seguía estando vigilada, y si salía por ahí, su presencia sería fácilmente notada. Necesitaba un escape más discreto. Fue entonces cuando notó un pequeño portón lateral, por donde los camiones de suministros solían entrar. Estaba entreabierto, y no parecía haber ningún guardia cerca. Naruto sonrió con satisfacción. Ese es mi boleto de salida. Cruzó el patio con paso rápido, aprovechando las sombras para cubrirse, y llegó al portón sin ser detectado. Al pasar al otro lado, sintió una ola de libertad recorrer su cuerpo.
Había logrado salir, y aunque su camiseta estaba arrugada, su cabello alborotado y su corazón seguía latiendo como tambor de guerra, no podía evitar sentirse victorioso. Mientras caminaba por la calle, alejándose de la Academia Seirei, su mente regresó a la promesa que le había hecho a Yuki. Así que me toca hacerle ramen, vaya lío en el que me he metido, murmuró, pero aún así, una sonrisa divertida se dibujó en sus labios. A su manera, disfrutaba de esas pequeñas aventuras que le daban sabor a su día. Con las manos en los bolsillos y el sol golpeando suavemente su espalda, Naruto caminó con tranquilidad. Sabía que ese no sería su último encuentro con Yuki dentro de la academia. De hecho, estaba seguro de que apenas era el inicio de una serie de problemas en los que ella, Kuze y probablemente más personas terminarían involucrados. Pero eso, lejos de asustarlo, le daba una motivación extra. Bueno, por lo menos, el ramen lo hago yo. Y va a ser el mejor chantaje que haya probado en su vida, dijo entre risas, mientras desaparecía entre la multitud que llenaba la ciudad. Naruto continuó caminando por las calles de la ciudad, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón y una sonrisa ladeada que no lograba borrar de su rostro. El aire fresco de la tarde golpeaba su rostro, mientras el bullicio de la gente que iba y venía le daba ese ambiente caótico pero acogedor que tanto le gustaba. Después de aquella escapada dentro de la Academia Seirei, su cuerpo todavía cargaba con la tensión del momento, pero en el fondo, disfrutaba esa sensación de adrenalina que hacía latir su corazón con fuerza. Cada paso que daba lo alejaba de aquella locura que había empezado como una simple curiosidad y terminó con él debiendo favores a una chica que, sin duda, no iba a dejarlo tranquilo. TCH, Yuki se las trae, murmuró, sacudiendo levemente la cabeza, como si quisiera despejarse de la imagen de aquella sonrisa burlona que lo había sentenciado a cocinar ramen para ella. Mientras avanzaba, su estómago rugió con fuerza, recordándole que, a pesar de ser un maestro del ramen, él mismo no había comido desde temprano. Decidió que antes de regresar a casa, pasaría por una tienda de comestibles cercana a comprar algunos ingredientes frescos, tal vez un poco de carne de cerdo extra, sabía que lo iba a necesitar si quería impresionar a Yuki y callar aquella sonrisa ladina que lo había dejado en jaque. Al llegar al mercado, recorrió con calma los pasillos, seleccionando con el mismo esmero de siempre los mejores ingredientes. Sabía que el sabor no estaba solo en la receta, sino en la calidad de cada producto, y después de todo, su orgullo como chef no le permitiría hacer algo mediocre, ni siquiera si era para pagar un chantaje. La gente a su alrededor se movía con prisa, pero Naruto parecía ajeno a la velocidad del mundo, tomándose su tiempo para inspeccionar las verduras, palpando con los dedos los fideos empaquetados, oliendo el jengibre fresco, como si cada pequeño detalle fuese parte de un ritual secreto. Cuando por fin salió de la tienda, cargando una bolsa con todos los ingredientes, el sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rosados que anunciaban el inicio del atardecer. Naruto alzó la vista por un momento, deteniéndose en medio de la acera para observar el espectáculo natural. A pesar del ajetreo constante de la ciudad, había algo en esos momentos que lo hacía sentirse en paz, como si el tiempo se detuviera por unos minutos para permitirle respirar profundamente. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida por la vibración insistente de su teléfono en el bolsillo. Lo sacó, y como si el universo se empeñara en no dejarlo descansar, el nombre de Kuze brillaba en la pantalla. Respondió con un suspiro. ¿Qué pasa ahora, Kuze? Preguntó, con tono medio divertido, medio resignado. Naruto. ¿Dónde demonios te metiste? Yuki me acaba de contar todo lo que pasó en la academia. La voz de Kuze sonaba alterada, con esa mezcla de preocupación y risa nerviosa que solo aparece cuando alguien se entera de una locura en la que estuvo involucrado su amigo. Relájate, sobreviví, respondió Naruto con tranquilidad, empezando a caminar de nuevo. Digamos que tuve un tour privado por los rincones prohibidos de tu preciosa academia. Eres un maldito inconsciente, pero igual, ¿vas a estar en tu casa más tarde? Porque después de lo que me contó Yuki, ella está más que decidida a cobrarte ese ramen. Y si tú crees que me voy a perder ver cómo te pone de rodillas para cocinarle, estás muy equivocado, dijo Kuze, soltando una carcajada al final. Naruto sonrió, meneando la cabeza. Sí, ven si quieres, pero trae refrescos. No pienso invitarte nada más, ya con Yuki voy a tener suficiente trabajo. Hecho. Nos vemos entonces, dijo Kuze, antes de cortar la llamada. Guardando el teléfono en su bolsillo, Naruto apretó un poco el paso, con la sensación de que la tarde apenas comenzaba para él.
El trayecto a su casa no fue largo, y al llegar, dejó las bolsas de ingredientes sobre la encimera de la cocina, quitándose la chaqueta y arremangándose la camiseta como quien se prepara para entrar en acción. «Hora de trabajar», dijo en voz alta, como si se diera ánimos a sí mismo. Con movimientos precisos, comenzó a preparar el caldo, cuidando cada detalle del proceso. Cortó con esmero las verduras, las echó en la olla con el hueso de cerdo y dejó que los aromas empezaran a llenar su hogar. Era en esos momentos donde Naruto realmente se sentía en su elemento. La cocina no era solo un trabajo para él, era un refugio, una forma de expresión que no necesitaba palabras. El timbre de la puerta sonó poco después, sacándolo de su concentración. Secándose las manos en un trapo, fue a abrir y encontró a Kuze, cargando una bolsa con varias botellas de refresco, y detrás de él, a Yuki, sonriendo de manera traviesa como si acabara de ganar la mejor apuesta del mundo. ¿Vinieron en combo, o qué?, preguntó Naruto, levantando una ceja. «No quise perderme tu cara cuando Yuki te ponga a trabajar de esclavo», respondió Kuze, entrando sin esperar invitación. «Tú te lo buscaste, Naruto-kun», añadió Yuki, entrando con paso seguro, como si la casa le perteneciera. Naruto suspiró, cerrando la puerta detrás de ellos. «Pónganse cómodos, pero no crean que van a venir a burlarse de mí sin pagar el precio. Hoy van a probar el mejor ramen de sus vidas, y luego me agradecerán de rodillas», anunció, volviendo a la cocina con renovada determinación. Ambos se sentaron en la mesa mientras Naruto continuaba con la preparación. Kuze observaba con atención los movimientos de su amigo, sorprendido por la destreza y pasión con la que trabajaba. Yuki, por su parte, apoyaba la barbilla sobre las manos, mirándolo con esa sonrisa que mezclaba burla y admiración en partes iguales. «No está mal para un pervertido que se cuela por las ventanas», comentó ella, provocando que Kuze soltara una carcajada. Naruto, sin voltearse, alzó una mano en señal de burla. «Sigan hablando, y les voy a echar wasabi en lugar de salsa de soja». El ambiente en la cocina se llenó de risas, mientras el aroma del caldo invadía la casa. A pesar de las bromas y el caos del día, había algo cálido y auténtico en ese momento. Naruto sirvió los tazones de ramen con cuidado, colocando cada ingrediente con precisión, y al presentarles sus platos, lo hizo con una sonrisa orgullosa. «A ver si después de esto siguen molestándome», dijo, cruzándose de brazos mientras los observaba probar el primer bocado. El silencio se hizo por unos segundos, seguido de expresiones de sorpresa y satisfacción. Kuze casi derramó el caldo de la emoción, mientras Yuki se quedó mirándolo con una ceja alzada, como si no quisiera darle el gusto de admitirlo, pero sus ojos hablaban por sí solos. «Maldito, está increíble», dijo Kuze, tragando rápidamente para seguir comiendo. Yuki asintió, tomando otro bocado. «No está mal. Supongo que podría chantajearte más veces si esto es lo que me vas a ofrecer a cambio». Naruto sonrió de lado, disfrutando en silencio de su pequeña victoria. «Ya veremos quién termina chantajeando a quién, Yuki». Mientras la noche caía, y la pequeña reunión continuaba entre bromas y anécdotas, Naruto no pudo evitar pensar que, a pesar de los líos, estos momentos valían cada segundo de las locuras en las que se metía. Porque al final, no importaba cuánto caos trajeran consigo, siempre terminaba compartiendo un buen tazón de ramen con quienes, poco a poco, se volvían parte de su vida. La noche avanzaba y el ambiente en la pequeña casa de Naruto se mantenía cálido, inundado por el aroma del ramen que aún impregnaba cada rincón. Las luces tenues de la sala iluminaban las figuras de Naruto, Kuze y Yuki, quienes después de haberse devorado sus tazones, se habían quedado tirados en el suelo, dejando que la pesadez de la comida y la comodidad del momento les robaran la energía para moverse. Naruto, con los brazos detrás de la cabeza, observaba el techo en silencio, mientras Kuze estaba acostado boca abajo, soltando de vez en cuando un quejido exagerado de satisfacción. Yuki, por otro lado, mantenía su postura elegante, sentada de lado con las piernas cruzadas, pero con una sonrisa satisfecha que delataba que también estaba más que llena. «Te odio, Naruto», murmuró Kuze sin levantar la cara del suelo. «Ahora nunca más podré comer ramen en otro lugar sin sentirme estafado». Naruto soltó una risa baja, sin cambiar su posición. «Eso es lo que pasa cuando pruebas la perfección, amigo mío. Luego todo lo demás te sabe a aire». «TCH, presumido», respondió Yuki, lanzándole un cojín que Naruto atrapó con facilidad, devolviéndole una mirada burlona. La conversación se mantuvo ligera, con bromas y anécdotas que iban y venían, hasta que de a poco, el cansancio comenzó a hacerse evidente en sus voces.
Kuze fue el primero en sucumbir, quedándose dormido sin previo aviso, soltando pequeños ronquidos que resonaban en la sala. Yuki y Naruto intercambiaron miradas, conteniendo la risa al ver la postura ridícula en la que Kuze había quedado, con un brazo colgando sobre el tatami y la boca entreabierta. ¿Siempre es así de patético?, preguntó Yuki, girando su atención hacia Naruto. Más de lo que te imaginas, respondió él, sonriendo. Pero en esa sonrisa había también un dejo de ternura, como si aquel momento de simpleza y tranquilidad fuera algo que realmente valoraba. El silencio se instaló entre ellos por unos segundos, pero no era incómodo. Era de esos silencios que se sienten naturales, donde las palabras no son necesarias y el simple hecho de compartir espacio es suficiente. Naruto se incorporó lentamente, estirándose con un bostezo, mientras Yuki lo seguía con la mirada. Supongo que ya es tarde. Deberías irte antes de que empiece el toque de queda en los dormitorios, ¿no?, comentó él, levantándose para recoger los tazones vacíos. Podría, pero no quiero, respondió Yuki, cruzándose de brazos con una sonrisa desafiante. Naruto se detuvo un segundo, mirándola con cierta sorpresa. No me digas que tú también te quieres quedar a dormir, ya con Kuze roncando tengo suficiente. No seas idiota, resopló ella, aunque sin perder esa sonrisa. Solo digo que no tengo prisa. Además, si me voy ahora, perderé la oportunidad de seguir viendo cómo te las arreglas para limpiar todo tú solo. Naruto rió por lo bajo, sacudiendo la cabeza mientras regresaba a la cocina. Sabes que si te quedas, te voy a poner a lavar los platos, ¿verdad? Ya veremos si me convences, le respondió ella, recostándose nuevamente en el tatami, mirando el techo con tranquilidad. El sonido del agua corriendo en la cocina se mezclaba con el suave zumbido de la ciudad que entraba por la ventana entreabierta. Naruto, desde su posición, podía ver de reojo a Yuki acostada, con esa actitud despreocupada pero a la vez calculada, como si siempre estuviera un paso adelante en cada interacción. Le resultaba divertida, pero también intrigante. Era diferente a otras personas que había conocido. Oye, Naruto, llamó Yuki de repente, rompiendo el silencio. ¿Por qué abriste ese local de ramen? Digo, no pareces el tipo que se quede quieto en un solo lugar. Naruto se detuvo un instante, apoyando las manos en el fregadero mientras reflexionaba la pregunta. Era raro que alguien le preguntara algo así de manera tan directa. Supongo que es porque quería tener un lugar que fuera mío, dijo al final, sin necesidad de adornar sus palabras. Siempre he estado moviéndome, de aquí para allá, sin un rumbo fijo. Pero cuando cocino ramen, es como si todo tuviera sentido, ¿sabes? Es simple, pero también es algo que puedo compartir con otros. Me hace sentir que pertenezco a algún lado. Yuki lo observó en silencio, notando que por primera vez en toda la tarde, Naruto hablaba con un tono completamente sincero, sin la usual capa de humor o provocación que solía usar como escudo. Vaya, eso fue inesperadamente profundo viniendo de ti, comentó, aunque con una sonrisa suave, más genuina. No todo en mí es bromas malas y escapadas locas por ventanas, respondió él, regresando a la sala tras secarse las manos. Aunque, admito que eso me sale bastante bien. Ambos rieron, y por un momento, el ambiente se sintió aún más relajado. Naruto se sentó al lado de Yuki, dejando que sus hombros se rozaran apenas, un contacto sutil pero que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. ¿Sabes? Podrías venir más seguido al local, pero esta vez como clienta, sugirió Naruto, mirándola de reojo. Yuki giró la cabeza hacia él, con una expresión traviesa. ¿Y perder la oportunidad de chantajearte? Lo dudo. Pero puede que lo considere, si el ramen sigue siendo tan bueno. Naruto sonrió, dándose cuenta de que aquella chica no iba a dejar de ponerlo a prueba, y en el fondo, le gustaba. Había algo estimulante en la forma en que Yuki siempre encontraba la manera de tomar el control de la situación, pero al mismo tiempo, dejaba pequeñas grietas que le permitían a él devolverle el golpe en algún momento. El reloj marcaba ya entrada la noche, y aunque la lógica dictaba que debía decirle a Yuki que era hora de regresar, la comodidad del momento hizo que Naruto no dijera nada. Simplemente se quedó ahí, sentado a su lado, compartiendo ese silencio tranquilo que pocas veces se encuentran en medio de la vida cotidiana. Kuze seguía roncando como si no existiera el resto del mundo, y Naruto se preguntaba cómo alguien podía dormir tan profundamente en medio de todo. Yuki, por su parte, no mostraba señales de levantarse. Parecía perfectamente cómoda, como si aquel lugar le resultara más familiar de lo que ella misma admitía. Mañana te voy a poner a lavar los platos de todos modos, ¿sabes?
comentó Naruto de repente, rompiendo el silencio. Yuki soltó una risa suave. Sigue soñando, Naruto-kun. Ambos se quedaron así por un buen rato más, con las luces de la ciudad brillando a través de la ventana, como testigos silenciosos de aquel momento simple pero significativo. Naruto sabía que la calma no duraría mucho, que la próxima vez que Yuki apareciera, lo arrastraría de nuevo a alguna situación absurda, pero curiosamente, no le importaba. En el fondo, había algo en aquella chica que lo mantenía en constante alerta, algo que lo desafiaba a ser siempre un poco mejor, un poco más astuto, y un poco más sincero. Y aunque no lo dijera en voz alta, sabía que esos encuentros, esas pequeñas guerras de palabras y miradas, eran justo lo que le daba color a su rutina. El reloj siguió avanzando, pero ninguno de los dos tenía prisa por moverse. La noche era joven, y aunque el caos de la vida diaria siempre acechaba, por ahora, Naruto solo quería disfrutar de aquella tranquilidad, sabiendo que, con personas como Yuki y Kuze a su alrededor, su vida estaba lejos de ser aburrida. La noche había avanzado sin que ninguno de los tres lo notara. Kuze seguía sumido en un sueño profundo, completamente ajeno al ambiente a su alrededor, mientras Naruto y Yuki continuaban sentados en el tatami, sin decir una palabra, disfrutando de la calma que solo llega cuando las risas han cesado y el cansancio se apodera lentamente de los cuerpos. Naruto tenía la espalda recargada contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el techo, mientras Yuki se mantenía sentada a su lado, con las piernas estiradas, balanceando uno de sus pies en el aire de manera distraída. Aunque nadie hablaba, no era necesario. Había cierta comodidad en la compañía mutua, una sensación de confianza silenciosa que les permitía compartir el espacio sin necesidad de llenar el vacío con palabras. Era un momento de esos que no se planifican, pero que se sienten naturales, como si siempre debieran haber estado allí. Naruto, sin apartar la vista del techo, rompió el silencio con una pregunta inesperada. «Oye, Yuki, ¿tú siempre has sido así de mandona?», preguntó, sin cambiar su expresión relajada, aunque en el fondo, estaba atento a la reacción de ella. Yuki giró lentamente la cabeza hacia él, esbozando una sonrisa pícara, esa que parecía decir más de lo que las palabras podrían expresar. «¿Y tú siempre has sido tan bueno metiéndote en problemas?», respondió, arqueando una ceja. Naruto soltó una pequeña carcajada, asintiendo levemente. «Tienes razón, supongo que cada quien tiene su especialidad», dijo, dejando caer la cabeza hacia un lado, mirando a Yuki de reojo. «Aunque, debo decir que tienes un talento especial para hacer que la gente haga lo que tú quieras». Yuki sonrió con un deje de orgullo. «Es un arte, Naruto-kun. No es algo que cualquiera pueda hacer. Pero tú también tienes lo tuyo». Nunca había conocido a alguien que pudiera colarse en una academia privada con tanta naturalidad y sin ser atrapado, dijo, recordando la imagen de Naruto entrando por la ventana con su cara de «yo controlo todo». Naruto sonrió de lado, alzando ligeramente los hombros. «Digamos que soy un hombre de recursos. Además, si no me atraparon fue por mis reflejos, y porque me encontraste tú primero», añadió, guiñándole un ojo. Yuki resopló una risa, desviando la mirada hacia el suelo como si no quisiera admitir que aquella situación la había divertido más de lo que debería. Se quedó en silencio unos segundos, jugando con los dedos, hasta que volvió a hablar, esta vez con un tono más suave. «¿Sabes, Naruto, normalmente no me molesto en acercarme a la gente. La mayoría son demasiado predecibles, aburridos, pero tú eres diferente. Es como si cada cosa que haces estuviera al borde del desastre, pero logras darle la vuelta de forma tan natural, que es imposible no querer ver qué harás después», confesó, aunque su tono no perdía ese matiz juguetón que la caracterizaba. Naruto ladeó la cabeza, sorprendido por aquella sinceridad disfrazada de burla. «¿Eso es un cumplido o una amenaza?», preguntó, aunque en el fondo, sabía que era una mezcla de ambas cosas. «Tal vez las dos», respondió Yuki, encogiéndose de hombros. El reloj seguía marcando el paso del tiempo, pero en aquella casa, la noción de la hora parecía haberse desdibujado. Naruto se incorporó lentamente, estirándose con un bostezo, y luego se dejó caer de espaldas sobre el tatami, cerrando los ojos con una expresión de completo relajo. «Si sigues viniendo a mi casa a estas horas, vas a terminar quedándote a dormir como Kuze», dijo, señalando con el dedo al amigo que seguía roncando como un oso invernando. Yuki lo miró de reojo, sin cambiar su postura. «¿Y si lo hago qué?», preguntó, con un tono desafiante, pero había un brillo especial en sus ojos, como si aquella conversación fuera más importante de lo que aparentaba. Naruto abrió un ojo, mirándola desde el suelo. «No me molestaría».
Mientras no esperes que te lleve el desayuno a la cama. Yuki soltó una risa breve, pero sincera. Se incorporó, apoyando las manos en las rodillas mientras observaba a Naruto tirado en el suelo. Eres un caso perdido, Naruto-kun, dijo, poniéndose de pie finalmente. Lo sé, y me encanta, respondió él, quedándose en el suelo, disfrutando de la vista que le daba esa posición. Yuki caminó hacia la entrada, se detuvo junto a la puerta y miró hacia atrás con una expresión traviesa. No te relajes demasiado, aún tengo planes para ti, Naruto. Y no siempre serán tan amistosos como cocinarme ramen, declaró, dejando caer aquellas palabras como si fueran un aviso para futuras batallas. Naruto levantó la mano en señal de despedida, sin abrir los ojos. Estoy esperando con ansias, Yuki. Ella salió sin decir nada más, y el sonido de la puerta deslizante cerrándose marcó su partida. Naruto permaneció en el suelo durante varios minutos más, escuchando los ronquidos de Kuze y sintiendo la suave brisa que entraba por la ventana entreabierta. Cerró los ojos, dejando que una sonrisa tranquila se dibujara en su rostro. Aquel día, que había comenzado como una simple búsqueda de ingredientes, había terminado siendo una de las jornadas más caóticas y divertidas que había vivido en mucho tiempo. Conocía a Yuki desde hacía poco, pero ya intuía que esa chica no se iría de su vida tan fácilmente. Era como un remolino que arrastraba todo a su paso, y Naruto, lejos de resistirse, estaba dispuesto a dejarse llevar. El sonido de un ronquido particularmente fuerte de Kuze lo hizo reír, mientras se levantaba del suelo para apagar las luces. Recogió los cojines y los puso junto al sofá, tirando una manta encima de Kuze sin molestarse en despertarlo. Luego, se dejó caer sobre el sofá, cerrando los ojos con la mente llena de imágenes del día. El choque de manos en el mercado, la persecución en la academia, el chantaje descarado de Yuki, el ramen compartido, y la certeza de que su vida había comenzado a complicarse de la mejor manera posible. Mientras el sueño lo iba venciendo poco a poco, Naruto pensó que, después de todo, no le importaba seguir metiéndose en problemas si eso significaba tener más días como aquel. Porque, al final del día, lo importante no era la tranquilidad, sino las personas con las que compartía el caos. Y con esa última reflexión, el sueño lo envolvió, llevándolo a un descanso merecido, sabiendo que mañana, el caos volvería a empezar. Y final del capítulo 6. La mañana siguiente llegó más rápido de lo esperado, anunciada por los primeros rayos de sol que se colaban sin permiso por la ventana entreabierta del pequeño apartamento de Naruto. El calor del amanecer comenzaba a hacerse presente, y el ambiente fresco de la noche anterior había sido reemplazado por un aire cálido que llenaba la habitación de luz dorada. Naruto, medio cubierto por una manta arrugada en el sofá, entreabrió los ojos con un quejido bajo, llevándose una mano a la cara mientras trataba de acostumbrarse al brillo repentino. A su lado, Kuze seguía durmiendo profundamente, completamente ajeno al mundo exterior, con la manta enredada a sus piernas y uno de sus brazos colgando fuera del cojín. Su respiración era pausada, pero cada tanto emitía un ronquido breve que se mezclaba con el sonido de la ciudad que empezaba a despertar afuera. Naruto observó aquella escena unos segundos antes de dejar escapar un suspiro resignado. Le causaba gracia ver cómo Kuze, incluso después de haber pasado la noche en el suelo, parecía dormir más cómodo que él mismo. TCH, este idiota duerme como si estuviera en un hotel 5 estrellas, murmuró, sentándose en el sofá mientras se estiraba, sintiendo como cada hueso de su cuerpo crujía en protesta. No tardó mucho en ponerse de pie, rascándose la nuca con pereza mientras caminaba hacia la cocina. A pesar de lo sencillo de su hogar, Naruto siempre mantenía la cocina en un estado impecable. Después de todo, era su santuario personal, y no podía permitirse que el desorden reinara en el lugar donde daba vida a su mejor arte, el ramen. Preparó café con movimientos mecánicos, dejando que el aroma fuerte del grano molido llenara el ambiente, despertándolo poco a poco. Mientras esperaba que el café estuviera listo, echó una mirada hacia la sala, viendo a Kuze girarse lentamente, murmurando incoherencias en sueños. Naruto sonrió, negando con la cabeza. Oye, dormilón, dijo en voz alta, esperando alguna reacción. Levántate, o te voy a lanzar agua fría encima. No obtuvo respuesta. Naruto dejó salir una risa breve. Ya conocía bien la resistencia sobrehumana de Kuze para ignorar cualquier amenaza cuando estaba dormido. Sirvió 2 tazas de café, y cargando ambas, caminó hacia la sala, agachándose junto a su amigo. Kuze, te juro que si no te despiertas en los próximos 5 segundos, te voy a meter el dedo mojado en la oreja, amenazó, acercándole la taza al rostro.
El aroma del café, más que las palabras de Naruto, fue lo que finalmente hizo que Kuze frunciera el ceño, parpadeando con pesadez hasta que su mirada se encontró con la de su amigo. TCH, ya era hora, murmuró Naruto, tendiéndole la taza. Vamos, tenemos que limpiar este desastre antes de que Yuki vuelva a aparecer de la nada. Kuze tomó la taza sin decir mucho, dando un sorbo largo mientras se sentaba, con el cabello revuelto y la camisa arrugada. Permaneció en silencio unos segundos, como si necesitara procesar dónde estaba. ¿Yuki?, preguntó finalmente, con voz ronca. No me digas que vino otra vez esta mañana. Naruto soltó una carcajada mientras se dejaba caer al suelo frente a él. No, pero conociéndola, no me sorprendería que toque la puerta en cualquier momento con otra excusa ridícula para hacerme cocinarle. Tomó su taza y bebió un poco, dejando que el calor del café lo terminara de espabilar. Aunque, debo admitir, tener a alguien que me presione un poco me saca de la rutina. Supongo que esa chica será un dolor de cabeza agradable. Kuze rió suavemente, meneando la cabeza. Eres un masoquista, Naruto. No lo niego. El desayuno improvisado fue breve. No tardaron en levantarse y empezar a ordenar la sala, recogiendo las mantas, acomodando los cojines y asegurándose de que el apartamento recuperara su estado habitual. Naruto, como siempre, era rápido y metódico. Kuze, aunque más lento, seguía el ritmo, lanzando de vez en cuando algún comentario sarcástico que hacía más llevadera la tarea. Cuando finalmente terminaron, el reloj ya marcaba media mañana. Naruto se recargó en el marco de la puerta, cruzando los brazos mientras observaba el resultado de su trabajo. No está mal para ser dos vagos con resaca de ramen, dijo, recibiendo un bufido de Kuze como respuesta. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Kuze, estirándose mientras agarraba su mochila, preparado para retirarse. Naruto se quedó pensativo un segundo, mirando de reojo la cocina. Voy a prepararme otro tazón de ramen. Después de todo, no hice suficiente ayer, respondió con una sonrisa pícara. Kuze negó con la cabeza mientras abría la puerta, saliendo al pasillo. Estás enfermo, Naruto, pero supongo que eso es parte de tu encanto. Naruto le devolvió una sonrisa burlona, alzando la mano a modo de despedida. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó nuevamente en silencio, y Naruto se sintió invadido por una extraña mezcla de tranquilidad y expectación. Sabía que la calma no duraría mucho, no con personas como Yuki y Kuze a su alrededor. Decidió aprovechar la soledad momentánea para concentrarse en perfeccionar una nueva variante de su receta de ramen. Sacó los ingredientes, encendió los fogones, y se sumergió en su pequeño mundo, donde cada corte de cuchillo, cada burbujeo del caldo, era parte de un lenguaje que solo él entendía. El tiempo se desvaneció mientras preparaba la comida, dejando que su creatividad fluyera sin interrupciones. Sin embargo, como si el destino se empeñara en mantenerlo siempre en movimiento, el sonido del timbre retumbó en el apartamento, sacándolo de su concentración. Naruto dejó el cuchillo en la encimera, limpiándose las manos en un trapo antes de dirigirse a la puerta. No necesitó preguntar quién era. Aquella energía vibrante al otro lado era inconfundible. Tardaste más de lo que pensé, dijo, abriendo la puerta. Yuki lo observaba con una sonrisa triunfante, con los brazos cruzados y una mirada que ya le advertía que había venido con intenciones claras. No te emociones, Naruto-kun. No vine por ti, vine por tu ramen. Aunque, si me entretienes, tal vez te deje invitarme a algo más, dijo, entrando sin esperar invitación. Naruto suspiró, sonriendo de lado mientras cerraba la puerta tras ella. Deberías empezar a pagar alquiler si vas a seguir viniendo tan seguido. Tal vez, pero tú seguirás cocinando para mí sin que te lo pida, así que estamos a mano, respondió ella, sentándose en el mismo lugar de la noche anterior, como si fuera su sitio personal. Naruto volvió a la cocina, retomando su labor, mientras Yuki lo observaba con interés desde la sala. Aquel juego de palabras, aquella dinámica de pequeños choques entre ambos, empezaba a volverse parte de la rutina. Pero lejos de ser molesto, era refrescante. En cierto modo, Naruto disfrutaba de tener a alguien que no solo lo retaba, sino que también entendía la importancia de los silencios, de los momentos simples que no necesitaban adornarse con grandes discursos. Mientras el aroma del ramen llenaba nuevamente el aire, Naruto sabía que los días venideros no serían tranquilos. Pero si algo había aprendido en aquel corto tiempo, era que el verdadero sabor de la vida no estaba en la calma, sino en los pequeños momentos de caos compartido con las personas correctas. Y, sin duda, Yuki y Kuze habían comenzado a convertirse en esas personas.
El sonido del caldo hirviendo llenaba el ambiente, un suave burbujeo que acompañaba la respiración tranquila de Naruto mientras añadía los últimos ingredientes a su ramen. Yuki, sentada en el tatami con las piernas cruzadas, lo observaba con los codos apoyados en las rodillas y el mentón descansando en las palmas de sus manos, siguiendo cada uno de sus movimientos con un brillo curioso en los ojos. No era solo el ramen lo que le atraía, sino la manera en la que Naruto se sumergía en su propio mundo mientras cocinaba, como si cada movimiento tuviera un propósito, como si aquella tarea sencilla fuera su forma de mantenerse conectado a algo más grande que él mismo. No sé cómo lo haces, pero ver a alguien cocinar nunca me había parecido tan entretenido, comentó Yuki, rompiendo el silencio, aunque con una sonrisa que dejaba en claro que no lo decía solo por cortesía. Naruto ladeó la cabeza, sin apartar la vista del caldo. Quizás es porque en el fondo sabes que después de observar, te tocará lavar los platos, respondió con una sonrisa de lado. Yuki chasqueó la lengua, divertida. Sabes jugar con las palabras, Naruto-kun, pero no lograrás atraparme tan fácil. No pienso lavar nada. Naruto soltó una risa corta, retirando la olla del fuego para dejar reposar la mezcla. Caminó hacia la mesa con paso tranquilo, dejando frente a Yuki 2 tazones humeantes que desprendían un aroma irresistible. Entonces al menos come y no te quejes, dijo, sentándose frente a ella mientras tomaba los palillos. Yuki no tardó en aceptar la oferta, sujetando sus palillos con elegancia, pero sin perder tiempo en empezar a devorar el ramen. El primer bocado fue suficiente para arrancarle un suspiro de satisfacción, sus ojos se entrecerraron y su cuerpo se relajó, como si todo lo demás dejara de importar. Maldito seas, Naruto, esto está demasiado bueno, dijo entre bocados, lanzándole una mirada de falsa acusación. Naruto sonrió, dejando caer los hombros hacia atrás con aire de triunfo. Te dije que no te arrepentirías de venir. El momento se mantuvo en silencio durante algunos minutos, ambos disfrutando de su comida sin prisas. La calidez del ramen, el ambiente tranquilo del apartamento, y aquella complicidad silenciosa entre ambos creaban un pequeño refugio dentro del bullicio de la ciudad. Era curioso cómo, sin planearlo, aquellas visitas improvisadas se estaban convirtiendo en una rutina no dicha, en un hábito que ninguno de los dos quería romper. Oye, Naruto, dijo Yuki de repente, levantando la mirada con seriedad. ¿Siempre estás solo aquí? La pregunta tomó a Naruto por sorpresa, pero no mostró reacción en su rostro. Simplemente dejó sus palillos en el borde del tazón, limpiándose la boca con la manga de su camiseta antes de responder. Supongo que sí. Este lugar es tranquilo, no me molesta estar solo, respondió, aunque en su tono había una sinceridad que escapaba de la broma. Yuki observó su expresión con atención, notando cómo, por un breve instante, Naruto dejaba entrever algo más profundo, algo que usualmente escondía tras su fachada despreocupada. Debe ser aburrido a veces, ¿no crees? Insistió ella, buscando provocarlo un poco más. Naruto se encogió de hombros, dejando que una sonrisa tranquila se dibujara en su rostro. Aburrido, quizás. Pero también es una manera de evitar problemas. Ya sabes, cuando estás solo, nadie viene a fastidiarte. Yuki chasqueó la lengua, con una media sonrisa en los labios. Qué manera tan triste de ver las cosas, Naruto-kun. Entonces debería sentirme culpable por irrumpir en tu pacífico mundo. Naruto la miró de reojo, alzando una ceja. Si fueras alguien que me molestara, créeme que ya te habría sacado a patadas. Ambos soltaron una risa al mismo tiempo, una carcajada ligera que disipó cualquier sombra de tensión en el aire. Era evidente que, aunque sus palabras jugaban en un tono desafiante, había una comodidad innegable en su interacción. Terminaron de comer en un silencio que no era incómodo, más bien era una pausa natural en medio de aquel extraño entendimiento que empezaban a construir. Cuando los tazones quedaron vacíos, Yuki se estiró perezosamente, dejando escapar un suspiro satisfecho. De acuerdo, lo admito. El viaje hasta aquí siempre valdrá la pena si me recibes con ramen así de bueno. Naruto asintió con una sonrisa, levantándose para recoger los tazones. Mientras los llevaba hacia la cocina, Yuki lo siguió con la mirada, apoyando el mentón en su mano. ¿Sabes, Naruto-kun? Creo que sería divertido ver cómo te las arreglas si un día me quedo a vivir aquí, dijo de manera casual, pero con un tono que claramente buscaba provocarlo. Naruto, sin voltear, simplemente rió. No te hagas la valiente. No durarías ni 2 días en mi caótico estilo de vida, respondió, comenzando a lavar los platos. Eso suena como un reto, dijo Yuki, levantándose y acercándose lentamente hacia él.
Aunque claro, alguien tiene que enseñarte cómo vivir civilizadamente. Naruto volteó ligeramente, mirándola por encima del hombro. ¿Civilizadamente? Tú fuiste quien me chantajeó para conseguir ramen gratis. Detalles, Naruto-kun, detalles, respondió ella, mostrándole una sonrisa burlona. El agua corriente y el sonido de los platos chocando llenaban la conversación, pero la cercanía entre ambos era innegable. Yuki, al ver que Naruto seguía lavando sin inmutarse, decidió tomar un trapo y comenzó a secar los platos a su lado, como si fuera lo más natural del mundo. Mira quién terminó lavando los platos después de todo, dijo Naruto con una sonrisa de triunfo. No te emociones, es una excepción. Y solo porque quiero que termines rápido para seguir molestándote, respondió Yuki, aunque la sonrisa en sus labios era genuina. El trabajo en equipo, aunque improvisado, funcionaba de manera sorprendente. No hubo necesidad de coordinarse con palabras. Simplemente fluían, cada uno entendiendo el ritmo del otro. Yuki, en su aparente molestia, disfrutaba de aquella interacción más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando terminaron de limpiar, ambos regresaron a la sala, dejando que el peso de la comida y el cansancio se asentaran sobre ellos. Naruto se dejó caer al suelo, con los brazos extendidos como si se rindiera al día, mientras Yuki se sentaba a su lado, recostándose suavemente sobre su hombro. No lo diré 2 veces, Naruto-kun, pero, gracias, dijo en voz baja, aunque su tono mantenía esa mezcla de orgullo y sinceridad que la caracterizaba. Naruto no respondió de inmediato, solo giró la cabeza levemente para mirarla de reojo, sonriendo de lado. Cuando quieras, Yuki. Ya te dije, este lugar siempre tendrá ramen para quien se lo gane. El resto de la tarde transcurrió entre conversaciones ligeras, alguna que otra broma y momentos de silencio cómodo. Naruto sentía que aquella rutina improvisada era mucho más de lo que había esperado cuando decidió abrir aquel pequeño local de ramen. No era solo comida lo que compartía, sino momentos, recuerdos que se quedaban en los rincones de su hogar. Yuki, por su parte, aunque no lo expresara abiertamente, sabía que aquel lugar se estaba convirtiendo en un refugio, un espacio donde podía ser ella misma sin necesidad de mantener sus defensas siempre en alto. El reloj siguió avanzando, pero ninguno de los dos tenía prisa. Porque, al final, sabían que aquellos momentos sencillos, lejos de la formalidad de la escuela o las expectativas de los demás, eran los que realmente valían la pena. Y, aunque no lo dijeran en voz alta, ambos sabían que este era solo el inicio de una historia que se escribiría a su propio ritmo, en un pequeño apartamento, con el aroma de ramen como testigo silencioso de cada capítulo. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que se colaba por las ventanas del apartamento de Naruto, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. La luz cálida llenaba la habitación con una atmósfera serena, pero a la vez, cargada de una energía especial, como si el día aún guardara momentos importantes por ofrecer. Naruto seguía recostado en el suelo, con los brazos tras la cabeza y la mirada perdida en el techo, mientras Yuki, ahora acostada a su lado, sostenía el control de la televisión, cambiando canales de manera distraída sin decidirse por nada en concreto. ¿No te cansas de pasar los canales sin ver nada?, preguntó Naruto, sin apartar la vista del techo, pero claramente consciente de la indecisión de su acompañante. Yuki suspiró con fastidio, dejando caer el control remoto sobre su estómago. Todo es lo mismo, Naruto-kun. Noticias aburridas, dramas cursis, programas de concursos ridículos, es como si la televisión hubiera olvidado cómo entretener de verdad, dijo, girando la cabeza hacia él, buscando una reacción. Naruto sonrió levemente, ladeando la cabeza para devolverle la mirada. Por eso yo prefiero cocinar, Yuki. El ramen nunca decepciona. Yuki rodó los ojos, aunque una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios. No todo puede resolverse con ramen, ¿sabes? Naruto se incorporó lentamente, sentándose con las piernas cruzadas mientras se estiraba con un bostezo largo. No todo, pero la mayoría de las cosas sí. Si me das suficiente tiempo, puedo demostrarte que el ramen soluciona el 80% de los problemas cotidianos, bromeó, estirando una mano para quitarle el control remoto a Yuki. Ella se dejó arrebatar el control sin ofrecer resistencia, observando cómo Naruto comenzaba a hacer lo mismo que ella, cambiar de canal sin rumbo fijo. ¿Y el otro 20% de problemas, cómo los resuelves?, preguntó con curiosidad, levantándose para sentarse frente a él. Naruto la miró de reojo, sonriendo de lado. Con atrevimiento.
A veces, meterte de cabeza en el problema es la única forma de salir, respondió, con un tono despreocupado que, sin embargo, dejaba entrever la filosofía simple pero efectiva que guiaba sus acciones. Yuki asintió, como si aquellas palabras hubieran resonado en ella más de lo que esperaba. Supongo que por eso terminas metido en tantos líos, dijo, apoyando los codos en las rodillas y su barbilla en las palmas de las manos, observándolo atentamente. Naruto apagó la televisión con un clic, dejando que el silencio se apoderara de la sala una vez más. Pero no era un silencio incómodo. Era como si ambos estuvieran en sintonía, entendiendo que las palabras no siempre eran necesarias. ¿Sabes, Yuki?, dijo Naruto después de un rato, no me molesta que vengas aquí sin avisar. Pero me intriga por qué lo haces. ¿Es solo por el ramen o hay algo más? Yuki levantó una ceja, divertida, aunque en su mirada había un atisbo de sinceridad. ¿Qué quieres que te diga, Naruto-kun? Tal vez me gusta ver cómo un idiota como tú intenta actuar como un adulto responsable. O tal vez solo disfruto verte correr de un lado a otro con tu delantal, todo serio con tu ramen, respondió, aunque su tono de burla no alcanzaba a ocultar del todo el trasfondo de sus palabras. Naruto rió, dejándose caer hacia atrás con los brazos extendidos. Vaya, eso sonó a un cumplido disfrazado de insulto. ¿Te estás ablandando, Yuki? Ella rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír. Tú sigue